Hermanos, buenos días tengan todos. Buenos días. Es una alegría poder estar en la casa del Señor este día y es maravilloso poder reunirnos también para estudiar la palabra de Dios juntos. Y también, aparte de las peticiones también de oración, no sé si también podríamos recordar a mi hermano Luis, que mi hermano es pastor en una iglesia en Charanuga y hoy están celebrando su 5º aniversario. Entonces, también en algún momento, cuando estén en oración, también pedirle a Dios para que el Señor bendiga a la iglesia que él pastorea allá en Charanuga. Muy bien, esta mañana, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio acerca de la mentoría, invirtiendo en los demás. La semana pasada fue la introducción a esta serie y creo que aprendimos bastante acerca de Jetro y Moisés. Y hoy vamos a continuar con Moisés y Josué. Moisés y Josué. La idea central del estudio de hoy es que nosotros debemos orientar y discipular a los que vienen detrás de nosotros o después de nosotros. Debemos orientar y discipular a las nuevas generaciones. Y quisiera invitarlos para que busquemos en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, el libro de Números, capítulo 27. Vamos a leer desde el versículo 12 hasta el 23. Números 27 del capítulo 27 del versículo 12 al 23. Números 27, 12. Si alguien ya lo encontró, que pueda ser tan amable, por favor, de leer el pasaje. Jehová dijo a Moisés: sube a este monte Abarim, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Zin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Zin. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio de Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él, y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Muy bien, gracias, hermana Ruth. Hermosa lectura de la palabra del Señor, ¿verdad? Y tenemos una lección muy interesante en este día para nuestras vidas acerca de este tema, precisamente de preparar
a las nuevas generaciones para que la obra de Dios no se detenga en el momento en el que nosotros ya no estemos en esta tierra. Eso es parte de lo que es el discipulado en el cual nosotros debemos estar siempre involucrados. Hay una realidad en la vida que nosotros no debemos ignorar, y es que la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 3 versículo 2 que hay tiempo para todo, ¿verdad? Eclesiastés capítulo número 3 nos dice que hay tiempo para todo, y la Biblia dice que hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Hay un momento en el cual nosotros nacemos y va a llegar el momento en el que nosotros vamos a morir, ¿verdad? Debemos nosotros estar conscientes de que ese momento está cerca. Cuando nosotros cumplimos años decimos un año más. Gracias a Dios por un año más de vida. Es un año menos. Sí, es cierto, en un sentido. En un sentido, no es un año más, es un año menos de vida que nos queda. Cada día que nosotros nos levantamos por la gracia y la misericordia de Dios y abrimos nuestros ojos, es una bendición, pero con cada día se van acumulando los días sobre nuestra vida, los meses, los años, hasta que llegamos al día en el que ninguno de nosotros sabe en qué momento va a ser. Nadie puede asegurar el día o la hora o dónde va a estar o bajo qué circunstancias, bajo qué condiciones. Eso es algo que está oculto para nuestra vida. Pero nosotros debemos estar conscientes de eso. Aunque hay personas que viven como que si nunca fueran a morir, ¿verdad? Hay personas que viven su vida que nunca se detienen a pensar que va a llegar el momento en el que ellos ya no van a estar acá. Y viven como que si nunca fueran a morir. Y otros, perdón. Sí. Y otros viven la vida, disfrutan la vida y pensando de que es la única vida que tienen y que ya no hay otra. Exactamente. Ajá, y dicen, no, pues solo tenemos una y hay que disfrutarla Sí. a lo grande y demos la rienda suelta a la carne. Sí. Eso es lo que muchos piensan. Sí. Muchas personas piensan, vida solo hay una y hay que disfrutarla. Lo que ellos están tratando de dar a entender es que ellos le van a dar rienda suelta a sus placeres. Sí. Ahora nosotros los cristianos somos los que más disfrutamos la vida, porque Jesucristo dijo, Sí. vine a darles vida y vida en abundancia. Entonces, muchas personas piensan que si uno no fuma y no toma y no hace todas esas cosas, que uno no está disfrutando la vida. No, nosotros somos los que en realidad disfrutamos la vida de la manera como Dios quiere que nosotros la disfrutemos. No andamos en los placeres, no andamos dándole satisfacción a los deseos de la carne, pero estamos disfrutando de nuestra familia, de nuestra esposa, de nuestros hijos, de las cosas sanas, y estamos disfrutando la vida en abundancia. Pero debemos estar conscientes que va a llegar el momento en el cual nosotros ya no estaremos aquí en esta tierra, y que la obra de Dios no se debe detener cuando nosotros ya no estemos aquí. Nuestra responsabilidad es que nosotros debemos seguir transmitiendo el conocimiento de la palabra de Dios a las nuevas generaciones y prepararlos para que en el momento en el que nosotros ya no estemos, la obra continúe. Cuando nosotros nos negamos a hacer eso, estamos descuidando todo el trabajo que hemos hecho a lo largo de nuestra vida. Porque muchas veces nos podemos nosotros esforzar mucho, hacer muchas cosas, y gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de hacerlo, pero si detrás de nosotros no estamos preparando al que va a ocupar el lugar en el cual nosotros estamos, entonces todo nuestro trabajo se va a detener en el momento en el cual nosotros ya no estamos.
Esto se debe aplicar en 3 áreas distintas de nuestra vida: en el área personal, familiar y en el liderazgo. No se trata simple y sencillamente de asuntos eclesiásticos de la iglesia o del ministerio. Claro que sí, es importante en el ministerio, pero también en una manera personal y familiar. También nosotros tenemos hijos y nosotros tenemos que estarlos preparando a ellos para el futuro, para la vida, para que ellos ejerzan un rol también de líderes dentro de su hogar, dentro de su familia, dentro de su trabajo. Es decir, que esto debe ser en todas las áreas de nuestra vida. Igualmente, los que conocemos o sabemos hacer algún oficio, yo conozco muchas personas en el oficio que nosotros realizamos, en nuestro trabajo, que conocen mucho y saben mucho, pero son muy celosos, egoístas. No les gusta que otras personas aprendan lo que ellos saben. Yo tengo una anécdota muy bonita acerca de esto. Aquí en Nashville es muy famoso el pollo picante, fried chicken, pero el pollo que pica mucho, ¿verdad? Si ustedes van a Harry B's o a ese restaurante de pollo, siempre hay línea para entrar, porque la gente que viene a Nashville de visita, vienen y quieren probar el pollo de Nashville, el pollo picante. Pero hay uno que es el que, digamos que es el que inventó todo eso del pollo, que se llama Princess Chicken. Quisiera. Yo he visto a la dueña de Princess Chicken. Es el mejor pollo picante de todo Nashville. Solamente hay un restaurante. Antes estaba aquí por la Dickerson y ahora se movieron para la Knowlesville. Desde que se fueron por allá yo ya no he ido porque está muy lejos. Pero ella es la única que conoce la receta. La gente que trabaja ahí, ese pollo es tan famoso. Ellos abren a las 11 de la mañana y los fines de semana cierran a las 2 de la madrugada. Pero si uno llega a las 10:30 ya hay gente haciendo cola. Cuando estaban aquí en la Dickerson y yo iba a comer pollo, venía gente de North Carolina y de muchos estados y ellos pasaban y hacían una parada en Nashville para ir a comer Princess Chicken. Pero nadie conoce la receta, solamente la dueña. Yo la he visto a ella, nunca he hablado con ella, pero nadie conoce la receta. Es un pollo muy famoso. Y el día si ella se muere hoy, nadie va a poder continuar con el negocio. Una sobrina de ella fundó un nuevo restaurante también, pero el pollo no es igual que el de la tía. También su pollo es muy famoso, pero no es igual que el de la tía. Quizás ella está pensando que en el último momento le va a pasar la receta a alguien. ¿Cómo sabe ella si va a tener tiempo de eso? Por ejemplo, la semana pasada murió este señor en el lago que era de unas donas, no sé si vieron la noticia. Él siempre estaba ahí en el restaurante y las donas fue en el Priest Lake que se ahogó. Era un chinito, pues no sé si era la noticia, pero precisamente él se murió y ya no abrieron la tienda de donas. Y ahora, pues me imagino que solo él, y ahora incluso está pidiendo ayuda porque la familia dependía totalmente de lo que hacía. Del negocio. Sí. Pero como él, pues lo que tú estás diciendo, queda claro que no entrenó a nadie. Sí. Porque... Eso sucede mucho. Sucede en los negocios, sucede en las familias, que muchas veces también el padre o algo es dueño de muchos terrenos, de muchas cosas, y según él va a vivir para siempre y no hace su will, su decisión de repartir sus bienes entre los hijos, y muere y deja un gran problema entre los herederos, no reparte su herencia. Sucede en los negocios, es lo que estamos nosotros diciendo acá. Sucede en el trabajo. Yo conozco muchas personas que son buenísimos para un oficio, pero ellos no quieren compartir su conocimiento con otros. Son muy egoístas.
De hecho, si alguien viene y quiere aprender, se dan la vuelta. No mire lo que estoy haciendo. ¡Oh! ¡Oh, hermana! Wow. Hermana, bienvenida. No. Yo estuve en California por muchos meses, ¿verdad? Wow. La extrañamos mucho, hermana. Nos hacía mucha falta. Bienvenida de regreso. Al ratito le presentamos a los hermanos. ¿En dónde estábamos? Escondido. En los egoístas que le Sí. enseñan. El que escondía. El que no enseñan, me- Ajá. sí, el oficio. ¿Se imaginan ustedes a Moisés, que Moisés hubiera sido así? No hubiéramos conocido. Que él no hubiera pensado en un sucesor, que él no hubiera pensado en alguien que ocupara su lugar después que él ya no estuviera. Y también esto lo vemos nosotros en el Nuevo Testamento. Yo no me quiero adelantar, pero la última lección habla acerca de Pablo y Timoteo. También cuando Pablo ya sabía, ustedes pueden leer 2 Timoteo, capítulo número 4, él dice, yo ya estoy cerca, ya estoy pronto. Y Pablo también invirtió tiempo en preparar jóvenes para que el ministerio continuara. A Timoteo, a Tito, 2 jóvenes pastores, los entrenó, los preparó, los discipuló. Y eso debe ser algo que nosotros debemos tomar muy en cuenta. Si yo me muriera el día de hoy, yo debo hacerme la pregunta, ¿quién va a continuar con lo que yo he hecho? ¿En quiénes he invertido mis conocimientos? ¿En quiénes he invertido yo lo que Dios me ha permitido conocer? ¿Se va todo a la tumba conmigo? ¿O me entierran, que le vaya bien, ya está con el Señor el que sigue, ¿verdad? Que pase el que sigue. Es como en un partido de fútbol o de soccer o fútbol americano. Se lesiona Messi, se acabó el Barcelona, ¿verdad? Se lesiona un jugador, ahí hay otro. ¿Sí me explico? Los equipos de fútbol americano tienen hasta 2 y 3 jugadores que ocupan la misma posición, que saben dónde pararse, saben el movimiento, saben lo que tienen que hacer, para que si acaso se lesiona el titular, el equipo no sufra y el equipo pueda terminar el partido y pueda ganar el Super Bowl. Eso así tiene que ser. Entonces ellos piensan en que debe continuar el trabajo. También nosotros en la iglesia debemos pensar así. Nosotros el día de hoy, el que está puesto en un ministerio, debe de pensar, yo necesito jalar a alguien que ande conmigo, alguien que vea lo que yo hago, alguien que esté dispuesto, alguien que tenga espíritu de servicio, de aprender, de querer aprender, porque también hay personas que no se dejan enseñar, ¿verdad? Lamentablemente. Y hay personas que creen que todo lo saben y no se les puede enseñar algo. Pero hay personas que tienen un deseo y se les nota, se les ve. Yo he preparado a algunas personas en el oficio que nosotros hacemos que tienen un espíritu enseñable, que uno les puede decir, mira, hazlo así, pon el nivel de este lado, dale acá, dale allá, ¿verdad? Y gracias a Dios han aprendido, pero hay otros que no se les puede enseñar, lamentablemente, ¿verdad? Pero hay personas que sí están dispuestas, siempre. ¿Verdad que hay? Siempre va a haber alguien que esté dispuesto a aprender. Y nosotros debemos pensar que debemos preparar personas. Debemos pensar que el ministerio debe continuar. Que cuando yo no esté, mis hijos puedan salir adelante. Debemos pensar en los hijos, en la familia. Y esa es la lección del día de hoy, que nosotros debemos llevarnos con nosotros. Si se nos olvida todo lo demás, recordemos esto y hagámonos esta pregunta. ¿En quién estoy yo invirtiendo? ¿A quién estoy enseñando? ¿A quién estoy preparando para seguir adelante? Y esto era algo que sucedió con Moisés. Aquí en el versículo número 12, en toda esta lectura nosotros vemos que el enfoque de esta lectura era colocar a la persona que iba a continuar con el ministerio de Moisés. Eso es, en resumen, la lección del día de hoy. Preparar al siguiente líder
ponerlo ya, porque ya había tenido un tiempo de preparación. Josué era un joven en comparación con Moisés, que había estado con Moisés. Cuando Moisés subía al monte a recibir las tablas de la ley, Josué llegaba hasta cierto punto y se quedaba allí. Moisés se fue al monte 40 días y Josué estaba ahí 40 días y 40 noches. Paciencia. ¿Se habrá muerto Moisés? ¿Verdad? Eso dice, ¿se habrá muerto Moisés? ¿Estará bien? ¿Cómo estarán las cosas allá arriba? Él escuchaba los truenos y ¿verdad? Y él allí con aquello, 40 días, fiel. Él no sabía lo que estaba pasando. En una oportunidad, unas personas querían aprender de Spurgeon, de Charles Spurgeon, unos jóvenes. Entonces llegaron a la oficina de Charles Spurgeon y él ya les había dado cita. Los sentaron y los dejaron allí sentados. Y los muchachos, ¿verdad? Pero nos dijo a las 8 y ya es la 1, ¿verdad? Y Charles Spurgeon allá en su estudio, él era un hombre de oración, de preparación de mensajes, de lectura, un gran hombre de Dios. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Y pasó el tiempo y al fin apareció Charles Spurgeon y les dijo a los muchachos, están aprobados. Y ellos se quedaron así como, pero si ni siquiera nos has entrevistado. Y él les dijo, ustedes se quedaron aquí, yo no salí a propósito porque quería saber si ustedes tenían paciencia, que es uno de los requisitos más importantes para poder estar en el ministerio. Y les dijo, están aprobados, ¿verdad? Porque se necesita eso. Si alguien quiere aprender, necesita ser paciente. Si alguien quiere aprender de un maestro, debe saber que el maestro tiene su temperamento, que le gustan las cosas bien hechas, que las cosas queden bien, que se haga un trabajo con excelencia. Tiene que soportarle su carácter, tiene que soportarle sus momentos difíciles. Un dicho dice que mientras más cerca tú estás de la cabeza, más de cerca vas a ver los piojos. Entonces, ¿se imaginan ustedes? Elías, ¿qué? Elías 2:1. ¿Se imaginan ustedes que Josué estuvo cerca de Moisés? Josué conocía su forma de ser, conocía su carácter, que tal vez en ciertas maneras era un carácter serio, era un carácter fuerte, era el hombre que hablaba con Dios, era el hombre que veía a Dios cara a cara. Y que en algún momento Moisés le tuvo que decir a Josué, no Josué, eso no es así, ¿verdad? Y Josué tenía que tener aquella disponibilidad de poder recibir hasta el regaño, hasta la reprensión, hasta la corrección y seguir adelante, ¿verdad? Se necesita también tener un espíritu así. Por eso la persona que escogieron aquí no fue cualquier persona. Josué fue aquella persona que cuando enviaron a los 12 espías a reconocer la tierra prometida y trajeron los grandes racimos de uvas, enviaron a 12 y habían 10 que venían diciendo, no se puede, hay gigantes, nos van a comer como pan, y tenían miedo y contagiaron con miedo a todo el pueblo de Israel. Y solamente habían 2 diferentes, que eran Josué y Caleb. Es decir que durante todo aquel tiempo también había una prueba de su carácter, había una prueba de la clase de persona que se necesitaba, porque para guiar a la nación de Israel, la Biblia dice un pueblo duro de servir, ¿verdad? Un pueblo difícil de pastorear.
se quejaban todo el tiempo. Lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Sí. Yo he aprendido que en el área ministerial como en el área secular hay dos cosas bien diferentes que las fui aprendiendo con el tiempo. Que por ejemplo, cuando yo estudié, ya les he dicho que parecía Hulk. En serio, yo no, esa etapa de mi vida no la quiero regresar. Sí, puro Hulk. Y luego cuando trabajé, pues me topé con una gerente que pues, parecía sargento. Y no me pasaba ni una. Si había una falta, me rompía la hoja y era, pero súper estricta. Y por eso ya me sufrió las consecuencias, que todavía lo dice. Pero luego era aquello de que no, puntual y todo. Y luego cuando uno viene al ministerio, uno como que por lo que uno ha vivido, uno cree que todo va a ser así. Pero viene Dios y te enseña a eso, precisamente a ser paciente. Porque las personas y Dios te empieza a enseñar, tú cuántas veces la has regado. Tienes que amar, tienes que perdonar, tienes que... Porque, por ejemplo, yo y mi Simón empezaron con IEC, yo simplemente empecé en la entrada tomando nombres, si se acuerdan, y luego a pasar lista y con el tiempo, pero no, cuando uno ya tiene un cargo, precisamente uno se da cuenta que tiene que tener bastante amor, porque muchos te van a decir, hoy no puedo, al último momento, el devocional no puedo, al último. Cuando teníamos las 16 clases, casi 16, 17, era larguísimo, con mis jeans, sí, había momentos que nos sentíamos muy agotadas, porque teníamos que venir desde temprano, nos tocaba hacer todos los certificados, todo, pero como Dios fue dando sabiduría, y como tú dices, siempre me gusta pedir opiniones, y siempre me ha gustado como ver el panorama, como que yo no estoy ahí adentro, y decir, bueno, ¿qué falta? ¿Qué necesitan? Muy bien, gracias. Sí. Bueno, solo así corto para terminar, pues yo quiero agradecer a los que están acá, porque una gran ayuda que he tenido, brother, mi hermano Marco Antonio, que ha estado dispuesto para los devocionales cuando alguien no puede. Yo le digo, hermano, pero no importa que se lo diga el mero día, no importa, hermano, usted solo avísame. Sí. Y como tú decías, integrar y ser más en grupo, pues como que la carga hace. Sí, claro. Leve. Sí, así es. Es algo que nosotros debemos siempre tener en cuenta, sí, siempre estar preparando, porque sabemos que no somos eternos. Aunque queramos pretender que vamos a estar aquí toda la vida, no vamos a estar aquí toda la vida. Moisés no iba a estar aquí toda la vida. Y también debemos entender que los líderes fallan. Los líderes fallan. Aquí nosotros podemos ver en el versículo número 12, Jehová dijo a Moisés, sube a este monte, a Abarim, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Números 27, 12, versículo 13 dice, y después que la hayas visto tú, también serás reunido a tu pueblo como fue reunido tu hermano Aarón. Versículo 14, pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la resilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Moisés también se equivocó. Cuando el pueblo tenía sed y pidieron agua, Moisés golpeó la roca. Y la Biblia dice que la roca que lo seguía era Cristo. Dice la palabra de Dios. No solamente el Señor le había dicho que le hablara a la roca, pero Moisés la golpeó. Y no solamente la golpeó, sino que dijo, yo les he dado agua. No le dio la gloria a Dios. Los líderes también cometen errores. Y también los líderes, o no solamente los líderes, sino todas las personas, debemos hacernos responsables por nuestros errores. Debemos asumir nuestra responsabilidad. Si yo estoy fallando en algo, que todas las personas fallamos, debemos saber que debemos hacernos responsables, debemos asumir nuestra responsabilidad por los errores, por los pecados que nosotros cometemos. Ninguna persona está libre de equivocarse. El libro de Santiago dice que todos ofendemos
de palabra. Nadie, ningún ser humano es infalible. Es una palabra que a veces se usa y se le atribuye a una persona que viste de blanco en Roma, ¿verdad? Ustedes ya saben quién es, ¿verdad? Pero no existe un ser humano infalible. Todos cometemos errores. Una cosa es saber que todos cometemos errores, pero se necesita un tipo de persona especial para que se haga responsable y se adueñe de sus faltas, de sus errores. Y Dios le dijo a Moisés, ustedes hicieron esto y esto no estuvo correcto. Pero aquí nosotros podemos ver también que Moisés asumió su responsabilidad, pero que también, a pesar de que nosotros le fallamos a Dios, Dios nos da a nosotros la increíble bendición de poderle servir, a pesar de que nosotros somos seres humanos con fallas y con errores. Nos concede el gran privilegio de ser parte de su obra. Vemos aquí el privilegio que le dio a Moisés. Le concedió ver la tierra prometida. Verla. Pero a pesar de que Moisés había fallado, si hubiéramos sido nosotros, le hubiera dicho, ¿sabes qué? Ni siquiera esto. Lo hubiera muerto ahí. Ahí ver, ¿verdad? Pero a pesar de su error, a pesar de lo que él había hecho, Dios con todo eso le concedió el privilegio de ver la tierra prometida. Y eso también nos debe enseñar algo a nosotros. A pesar de que nosotros le fallamos al Señor, debemos considerar un gran privilegio poderle servir al Señor. Poder enseñar una clase a pesar de ser como yo soy. Poder traducir el mensaje. Poder servir la comida. Poder organizar ESL. Poder estar aquí, abrir una puerta, a mover una escoba, a mover una silla. Algo que nosotros hagamos, poder compartir con otras personas el mensaje del Evangelio, a pesar de ser como somos, debemos saber que Dios nos da también el privilegio de poderle servir a Él. Y dice el versículo número 15, aquí nosotros vemos cuando una persona verdaderamente es un líder, la persona se preocupa por la continuación, la continuidad de la obra del ministerio. Y aquí vemos la mayor preocupación de Moisés en el versículo 15. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, aquí está la preocupación de él, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y que los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Qué corazón tan hermoso el de Moisés, ¿verdad? Él sabía de que ya estaba viendo la gloria, ya estaba más allá que acá. Pero su última preocupación era, Señor, no los dejes como ovejas sin pastor. Necesitan a alguien, necesitan un líder. No se pueden quedar así, solamente dispersos por acá y por allá. Necesitan una voz, necesitan una figura, necesitan un liderazgo, que haya una transición. Y entonces sí. Yo creo, hermano Gerson, que también eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Es que ya reconociendo que tenemos esa responsabilidad de pasar a otros lo que Dios nos ha enseñado, lo que ha hecho en nuestra vida. Tenemos que hacer como Moisés y pedirle, Señor, ¿a quién es que tú quieres que yo invierto mi vida, mis conocimientos? Sí. Pedirle que nos mande o que nos enseñe una persona con la cual podemos identificar. ¿A quién preparar? Exacto. Correcto, sí. Y en este caso es un punto excelente, porque en este caso Josué era la respuesta a la oración de Moisés. Siempre Dios va a tener a una persona que es la que va a continuar. Y aquí dice el versículo número 18. Viene la respuesta de Dios. Versículo 18. Y Jehová dijo a Moisés. Entonces Dios ya tenía su hombre. Dios ya tenía su líder. Dios ya tenía la persona
preparada, equipada, capacitada, ya había pasado por las pruebas, ya había pasado por el fuego, ya había pasado por todos los requisitos. Porque también recuerden que la Biblia, también el Nuevo Testamento, nos habla a nosotros de que hay requisitos que hay que cumplir. Los ancianos, dice en 2 Timoteo, en Tito, habla de los requisitos de las personas que están en el ministerio, marido de una sola mujer, que tenga sus hijos en sujeción. Es decir, hay requisitos, hay cosas que hay que cumplir también, ¿verdad? Entonces dice aquí, ya tenía la persona, dice, Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Entonces aquí ya estamos viendo nosotros que aquí va a haber una transición, va a haber un traspaso, y esto es una cosa que se hace pública. Aquí Dios dice cómo debe de ser, aquí Dios dice quién es la persona, cuál es el procedimiento que se debe de seguir para que toda la congregación pueda reconocer que Josué es el sucesor de Moisés. Entonces esto se hace, vean hacia acá, se hace de una manera ordenada, pública y solemne. Se hace de manera ordenada, pública y solemne. Yo nunca había tenido la experiencia, como lo vi aquí en Parkway, del proceso de elegir el nuevo pastor de nuestra iglesia. Yo aprendí, como ustedes no tienen idea, cuando el hermano Ken leyó su carta delante de toda la iglesia acerca de que él ya se iba a retirar de pastor de la iglesia, y nos dio a toda la iglesia un año para empezar el proceso de la elección de nuestro nuevo pastor. Y dentro de todo eso, no fue la decisión de un mandamás, fue la elección de toda la iglesia. Todos estuvimos involucrados en el proceso de la elección de nuestro nuevo pastor. Aquí en la iglesia no se dio el caso de nepotismo que se da en muchos lugares. Nepotismo es favorecer a mis familiares con lo que yo tengo. Señalar, se llama nepotismo porque es señalar con el dedo al siguiente que va a ocupar mi lugar. Y muchas veces nosotros vemos en las iglesias que pareciera que fuera una cosa de que el ministerio se hereda. Porque muchas veces un hombre es pastor de una iglesia, de repente él ya no está, ¿y quién creen ustedes que va a ser el nuevo pastor? El hijo del pastor. El sobrino. Y no se toma en cuenta la iglesia, sino que esa decisión la tomó él, o lo tomaron 2 o 3 personas, y ellos señalaron con el dedo, mi hijo va a ser el próximo pastor. Y a veces uno ya lo nota, uno se da cuenta de que ya lo están preparando al hijo para que cuando el papá ya no esté, el hijo pase a ocupar esa posición. Se pasa por alto por completo a toda la iglesia, porque la iglesia no se involucra en el proceso de la elección del nuevo pastor. Usted no puede decir sí o no, no tiene voz ni voto. Y esto no sucedió acá. Aquí no hubo nepotismo. La semana pasada aprendimos que Moisés tenía 2 hijos, ¿verdad que sí? Y el sucesor de Moisés no fue ninguno de sus hijos. Fue la persona que Dios había preparado. Pero nosotros vemos aquí que estuvo involucrada toda la congregación. Y que esto fue un proceso donde no hubieron peleas así de no, que sí, que no, que que aquel. A mí me bendijo de una manera tan especial el proceso de elección de nuestro nuevo pastor acá. Y yo lo menciono porque Parkway ya ha tenido 3 pastores.
Entonces es probable que nosotros ya no volvamos a ver un proceso así. No sabemos. El hermano Matt tal vez va a ser pastor por 30 o 40 años. Bueno, yo no lo sé, Dios sí lo sabe. Pero gracias a Dios, todos estuvimos involucrados en el proceso y dentro de ese proceso vimos que era Dios el que nos estaba dirigiendo. Y que la persona que Dios escogió por medio de la iglesia para ser nuestro pastor estaba aquí en la iglesia. Era parte de Parkway. Y es una tremenda bendición para nuestra vida, ¿verdad? Nosotros extrañamos, yo extraño muchísimo al hermano Ken. Lo extraño mucho, toda la iglesia lo extraña. Cada vez que lo veo, lo abrazo y le doy las gracias y hablo con él. Pero nuestro hermano Matt es una bendición. Lo que podemos nosotros ver aquí también es que no hay dos líderes iguales. Es cierto. Nunca podemos esperar nosotros que el nuevo líder sea igualito al que se fue. Josué era muy diferente a Moisés. Moisés veía a Dios y hablaba con Dios, dice la Biblia, cara a cara. Ahora ya no iba a ser igual. Ahora Dios iba a hablar con Josué por medio de el sacerdote Eleazar. Josué ya no iba a ser como Moisés. Las cosas iban a ser distintas. ¿Por qué? Porque no hay dos líderes iguales. Algunos hacen unas cosas de cierta forma y otros la hacen de otra forma, siempre tratando de agradar a Dios, de buscar lo que Dios quiere, pero con una forma diferente de hacerlo. Y eso es lo que pasa muchas veces en muchas iglesias. Cuando cambian de pastor, más de la mitad de la iglesia se va, porque ellos quieren que el nuevo pastor sea una copia idéntica del que se fue. No, que mi pastor predicaba de esta manera y ahora este nuevo pastor ya no predica igual. No, pues entonces ya no, ¿verdad? No, es que nosotros debemos entender que no hay dos líderes iguales. Moisés no iba a ser igual que Josué, no iba a ser igual que Moisés. Y otra cosa, su misión también cambió. Con esto vamos a terminar. La misión de ellos fue diferente. La misión de Moisés fue sacar al pueblo de Egipto, llevarlos hasta la frontera. Hasta allí llegó su misión. Ahora había un nuevo propósito y una nueva misión. ¿Cuál era la misión ahora? Conquistar la tierra de Canaán. Ahora se necesitaba un hombre de guerra. Ahora se necesitaba un hombre que sacara espada. Moisés fue el gran legislador. Moisés fue el que recibió la ley de Dios. Moisés era distinto. No era un hombre así como quien dice un general. Así que los músculos y toda su coraza y verdad, con el casco y que iba a sacar la espada y vamos a conquistar. No, él era un poco diferente. ¿Sacerdote? Ajá. ¿Era sacerdote? Sí, se puede decir. Pues se puede decir que creció mimado, porque creció en el palacio. Sí, creció en un palacio. Todo le daban, todo le hacían. O sea, ahora se necesitaba otra persona con un carácter distinto, con un carácter de conquista, de guerra, de un soldado, un general. Y ahí estaba otra persona diferente. Entonces, no se podía esperar que Josué actuara o reaccionara o hiciera las cosas de la misma manera como lo hacía Moisés. Fue diferente, ¿sí? Creo que también es muy importante ver lo que dice ahí el versículo 20. Y pondrás de tu dignidad sobre él. O sea, en ese traspaso de liderazgo, Moisés era, como usted dice, él era el amado, él era el... Bueno, todos lo respetaban. Sí, toda la gente solo a él lo conocían como líder. Y pobre Josué, este jovencito que sabe. Y entonces, por eso es necesario que el que sale, pone la mano sobre este y dice, mire, obedezcan a este tal como si fuera yo. Sí. Traspasando el respeto, la dignidad que él gozaba, la autoridad sobre el nuevo. Y hasta cierto modo poniendo su manto sobre aquel, sí, para que aquel ya pueda seguir adelante con la bendición de lo que salga. Y el reconocimiento de todas las personas. Porque de otro modo va a ser una lucha. Porque tiene que ganarse el pueblo, ¿no? Sí. Y ahora el pueblo ya se le ha mandado, se le ha dado. Exacto. Y la manera es que el que sale
tiene que salir. Tiene que salir. Tiene que Sí. salir. O tiene que bajarse por lo menos, Sí. para que, como usted dice, no puede tener dos líderes a la vez. Eso fue lo que aprendí también muchísimo yo con el hermano Ken. El hermano Ken Fue triste. fue Sí, triste. El último día que él estuvo aquí, el último sermón que él predicó, fue la última vez que lo vimos en la iglesia. Ahora hay un nuevo pastor. Yo me voy porque no quiero ser una influencia, no quiero estar allá, pero dejar un pie metido adentro de la iglesia, ¿verdad? Él dijo, yo me voy, y ya no lo volvimos a ver. Él regresa a los servicios funerales, pero él no está aquí como miembro de nuestra iglesia. Él dejó que el nuevo pastor, bueno, Sí, ahora pastor. aquí está el manto, aquí está la bendición, aquí está la gente, chao, vamos. Mira tú cómo le haces, ¿no? Pero vemos aquí también que hubo un reconocimiento simbólico, y esto fue el versículo 22, dice, y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación. Fue un acto público. Y puso sobre él sus manos. Y le dio el cargo, como Jehová había mandado por mano de Moisés. El traspaso, el imponer su mano sobre él, simbólicamente le estaba entregando a él el cargo. Y como dice el hermano, y se fue. Y este es el peligro que tenemos como personas que estamos discipulando a otro, o ayudando a uno que crezca, ¿no? Ujú. Lo queremos empujar, pero luego queremos estar ahí. Sí. Por si se cae. caiga. Entonces, ok, ya lo vamos a sustituir aquí. Ya no. No, Una no vez es así. que le damos la responsabilidad, uno lo va respaldando. Ujú. Uno va aconsejando cuando se lo pide. Pero uno ya tiene que Sí. dejar en manos de la otra. Exactamente. De modo, nunca se va a hacer bien. Así es. Muy bien, entonces es una linda lección, ¿verdad? De nuestra responsabilidad, de que siempre nosotros debemos pensar que debemos preparar personas, que no debemos ser egoístas en el ministerio, que debemos compartir con otros, saber que hay personas que están dispuestas a servir, que hay personas que están dispuestas a aprender, y que también cuando nosotros nos toque hacerlo, que aprendamos, que nos dejemos enseñar, que nos dejemos moldear, para que Dios se glorifique y el día que ya nosotros no estemos, todo pueda seguir adelante, que no se detenga la obra de Dios. Amén. Muy bien, gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos gracias por el privilegio que tú nos das de ser parte de tu obra, Señor, porque a pesar de nuestros errores, también, Señor, tenemos el privilegio de servirte a ti, Señor. También ayúdanos, Padre, para que como Moisés, nosotros seamos dueños de nuestros errores, que seamos responsables delante de ti, y que al mismo tiempo, Señor, estemos preocupados para que las nuevas generaciones que vienen, Señor, te sirvan a ti, te conozcan a ti, que conozcan que solamente Jesús nos puede salvar y que solamente de Dios es toda la gloria. Que los levantes y que nos uses a nosotros como un instrumento de bendición para sus vidas. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén.